El que pues escucha es para su bien. A oído sordo no va a tener una larga vida y por supuesto que va a terminar con su vida muy rápido. De repente alguien no te mata, pero vos te mueres solo. Te suicida. Y es así la vida. Entonces ese es el trabajo de Oca. ¿Cómo lo ven? Es eso. Vamos a la segunda. El coorenda, la tercera parte nos dice el coorenda, lugar de trabajo y producción. Yo sé que a muchos de ustedes, hermanos, no les va a gustar esto. Yo he estado hablando con algunos hermanos y justamente el hermano que anoche me acompañaba ahí en nuestro hotel, él me decía, hermano, nosotros no tenemos tierra. Nosotros vivimos como peón, vamos a los ingenios, servimos de eso sobrevivimos. El coorenda es ya la tercera parte donde nosotros sembramos lo que nosotros queremos comer. El maíz, la cumanda y cualquier producto que nosotros queramos, ahí está. El coorenda es la parte, la tierra donde producimos y de ahí nosotros nos alimentamos. Pero qué delicado es saber de que no tenemos de repente ese importante que es el coorenda. Pero hermanos, yo quiero decirles de que eso realmente debemos buscar la recuperación del K para el coorenda. Y ahí tiene que llegar lo que es el trabajo del Ateneo de la Lengua y Cultura. Eso nos convierte también a ser nosotros mismos independientes, sostenernos de la producción que nosotros queremos. Si no tenemos eso, entonces vamos a ser esclavos, vamos a ser mozos, así como fue mi madre. También cada uno de nosotros tiene una realidad diferente de vida. Por ejemplo, yo no he conocido a mi padre. Cuando tenía 5 años falleció mi padre. Pero después llegamos a la casa de un hacendado y ese hacendado fue mi padrino y después me reconoció como hijo. Pero lo que no me gustó que ese patrón, ese padrino, ese ganadero lo esclavizaba a mi madre. Era su sirvienta, su cocinera. Y no solamente a mi madre, ella era a todas mis tías y también mi propio abuelo. ¿Y qué es lo que hacía? Este lobo solamente era para ir a dormir a las 10 de la noche, pero a las 4 de la mañana ya tenía que estar en la casa del patrón. Y eso es una injusticia. Y es por eso que yo me convierto a lo que soy ahora, porque no me gustó la injusticia. Yo tenía bastante ganado, porque mi padre de crianza era ganadero, sembraba bastante, tenía harto caballar, y yo se lo boté todo al padrino, porque no me gustaba que lo esclavizaba a mi madre. Salí yo del cuartel a los 16 años, yo le dije, madre, váyase a una comunidad, que después yo la alcanzo, y así fue. Es que no me gustaba ver a la familia que esté esclavo. Es que es injusto, pues, por miseria, por la comida nada más. A mi tío le compraban 2 pantalones al año, 3 camisas. Por eso seguía trabajando todo el año y todavía salía con deuda para el siguiente año. Y si se moría ese tío, heredaba el hijo mayor. Entonces seguía la deuda. Y eso es lo que hacen aquellos esclavizadores. Y sobre eso hay que actuar. Contra eso hay que combatir. Y eso es lo que hace el Ateneo. Cualquiera que no se eduque es fácil de engañarlo. Fácil. Un día me acuerdo cuando mi padrino
Me dice, como me tenía mucha confianza, hijo, me dice, a buscar la cuenta de los peones. Y los peones eran mi familia. Y claro, yo tenía que ser justo y lo saqué a todos con ganancia porque era verdad que ganaron. Después me dice, hijo, pero ¿por qué sos 11? ¿Por qué? No debería sacar esa cuenta. Pero eso es lo que han ganado. Nunca vas a tener nada. Siempre tienes que quitarle por lo menos un 0. Pero yo no podía prestarme a eso. Y eso es lo que hacen aquellos. Mientras más tienen, quieren más. Los ricos sobreviven de los pobres. Los políticos viven de los pobres. Se enriquecen de los pobres. Es así. Pero esto es importante para nosotros. Una conmovisión. El Carema para nosotros, lugar de reflexión y encuentro con la naturaleza, es más allá de la tierra. Para nosotros es el territorio. El territorio significa, una pequeña corrección. Muchos hablan del Ibumaray. Que hay que hacer es recuperar esto. Eso fue ya. Hemos vivido en Ibumaray. Hemos estado en la tierra sin mal. Este territorio era nuestro. Pero de ahí nos despojaron. Los ganaderos, los terratenientes, los hacendados. De ahí nos sacaron. En Bolivia, por ejemplo, la historia que se conmemora cada 28 de enero es esto justamente. Apiaguay, que no estaba de acuerdo que venían funcionarios del Estado boliviano, ministros, hacían pacto con los ganaderos, con los terratenientes y hacían el cambio. Cambiaba la tierra con un puñado de oro, pero compraba con todos los guaraníes que estaban allá. No le importaba, nos vendía como animales. Por eso es que nosotros, la historia dice claramente que el guaraní, y eso quiero rescatar lo que dice Jorge, pero de otra manera, Jorge dice, meterse con el guaraní es meterse con la vida. Yo digo de otra manera, meterse con el guaraní es meterse con un queremba, con un guerrero, porque el guaraní nunca ha sido cobarde. El guaraní se sublevó. El guaraní no quiso estar bajo el yugo de los españoles, de nadie, y lo tiene que seguir siendo. Y aquello que no ejerza esa autoridad, ese poder, no es guaraní, es cobarde. Por eso lo deja a su hermano que esté en miseria y como peón. Bravo. Entonces, bravo. Por eso es lo que dice, está bien, con la vida misma, pero también el guaraní es guerrero. Y sigue, y va a seguir siendo guerrero en esta generación y en la otra. Y no estoy hablando solamente del hombre. En la sublevación de 1892, en la batalla de Cruyuki, las mujeres también pelearon y con su hijo en el brazo. Moría con hijo en el brazo. ¿Se puede imaginar? Ese es el guerrero, que no renuncia, que no se arrodilla. Pero ahora nosotros nos preparamos. Nos preparamos con el lápiz y el papel, con la inteligencia. No podemos nosotros. Por eso decía Mateo Chumilla, que en paz descanse, el 92, después de 100 años de luto, después de 100 años de silencio del pueblo guaraní, se levanta el 28 de enero del 92, de 1992. Él le dice al presidente, al primer presidente de la historia, Juan Pasamora, el Mir, le dice que ahora no
tomamos otro rumbo. Vamos a dejar un rato acá el arco y la flecha, porque de verdad perdimos la batalla, pero no la guerra. Nos preparamos con una verdadera revolución, y la verdadera revolución viene con la inteligencia, con la educación. Por eso es que decía lápiz y papel. Con esto no nos va a vencer. Y es por eso que ahora en Bolivia ya tenemos maestros, tenemos normales como patrimonio del pueblo guaraní. Tenemos universidad, tenemos muchos profesionales. Pero eso no solamente es educarse, formarse, ser profesional, tener un trabajo, ganar y llenar los bolsillos y lo demás, ¿qué? Señores, no. ¿Qué hacen las autoridades? Se queman las pestañas para poder sacar adelante a sus hermanos. Es que también tiene que ser consciente aquel profesional, por lo menos para contribuir. Entonces, ese es el desafío. El territorio es algo importante para nosotros y es una reflexión para nosotros. Si no tenemos ni siquiera el carenda donde podamos sembrar lo que queremos comer, peor fue el territorio. En Bolivia ya no tenemos territorio. Ese Irumaray, ese tierra sin mal, nos lo quitaron hace muchos años, porque ahora en el territorio están ya propiedades de extranjeros, de brasileros, de italianos, de todos. Ya no podemos llegar allá a aquel monte a cazar, a pescar, a recoger las frutas. No, porque ya es tierra privada. Entonces nos lo quitaron ya, nos lo quitaron el Irumaray. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Es recuperar ese territorio. Y eso lo podemos hacer con la unidad. No hay otra cosa. Hermanos de Argentina, todos ustedes están convocados para seguir trabajando en la unidad, que es lo más importante, es la arma principal para que este pueblo avance. Sin unidad no pueden avanzar. Es más fácil perder cualquier disturbio, problemas. Tenemos que estar unidos.